Hola amigas y amigos, estamos en esta oportunidad reunidos con Jorge Pato Toro, artista y productor cultural, para conversar sobre la exposición El fanzine en la historia de Chile, que está actualmente en exhibición en la sala Prensa y Referencia, Biblioteca de Santiago. Pato, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí siempre es un placer hablar acerca de este tema tan interesante al respecto del desarrollo de las comunicaciones independientes, que son los fanzines. Muchas gracias, Pato. Bueno, la exposición que hemos tenido la oportunidad de conocer durante estos meses en la sala hace un breve resumen quizás de muchos años de historia de este tipo de publicaciones en Chile. Cuéntanos, para comenzar esta entrevista, ¿cómo nace la idea de realizar una exposición sobre la historia del fanzine en Chile? Sí, bueno, básicamente yo he estado muy ligado al tema del fanzine en nuestro país en los últimos 30 años. Me ha permitido estar muy de cerca de los creadores del fanzine. Hay que decirlo para quien no lo sabe, un fanzine es una publicación independiente absolutamente autogestionada, en que todos los aspectos de esta producción han pasado por una persona o un grupo de personas que han decidido hacer un objeto fanzine. Básicamente impresiones en papel que pueden ser desde fotocopias a offset o silografía o todo tipo de impresiones para llevarlo a la materialidad, digamos. Entonces, para estar cerca de los fanzines, básicamente uno tiene que ser un poco más busquillas que lo habitual. No son publicaciones que usualmente estén, por ejemplo, en kioscos o en revisterías. En los últimos años, en los últimos 10 años, yo diría que es un poco más fácil, gracias a que las bibliotecas públicas, por ejemplo, se han hecho cargo del tema y en sus colecciones tienen fanzines para que la comunidad pueda tener acceso a ellas. Entonces, básicamente por ser fancinero y por tener este contacto con los fanzines, decidí hace muchos años, 30 años ya, comenzar una investigación larguísima que ha desembocado, bueno, en la exposición que tenemos a nuestras espaldas, que es parte de las actividades acá de la sala de prensa y referencia de Biblioteca Santiago, y también junto con un gran colega que es Acertijo, editamos este libro, desde la parte lúdica de cómo enseñar a hacer fanzines, un libro que ha sido distribuido también en bibliotecas CRA, en las bibliotecas escolares, y en este mismo libro aparece esto que tenemos a nuestras espaldas, que es esta suerte de resumen que tú mencionas al respecto de la historia del fanzine en Chile. Entonces, básicamente por pasión, por interés y porque es algo muy importante, o sea, es generar un relato y poner en valor una disciplina que ha sido muy invisibilizada a lo largo de las décadas y que ahora tiene una preponderancia y ahora tiene una prestancia, digamos, en las comunicaciones más oficiales. Ese es el super resumen. Genial. Bueno, podemos reconocer que el fanzine igual pertenece a la cultura under y por eso quizás ha pasado un poco desapercibido con el paso de los años, pero ahora hay una clara intención y motivación de parte de la comunidad por conocer esta expresión artística. Claro. Claro. Yéndonos un poco más a la producción de la exposición que podemos ver, destaca quizás también por lo simple de sus materiales, porque es en blanco y negro. ¿Esto tiene quizás que ver con alguna relación simbólica o filosófica de lo que significa el fanzine en sí? Absolutamente. De hecho, la filosofía detrás de los fanzines, como en muchas otras disciplinas alternativas, underground o subterráneas, como mencionaba, tienen que ver con el hazlo tú mismo. Tú eres capaz de hacerlo, toma lo que tengas a mano y lo haces. Algo que en los años 70, por ejemplo, se profundizó muchísimo con las tribus urbanas punk que emergieron naturalmente en el mundo entero y que te invitaban, digamos, a ser parte de ciertas corrientes o ciertos movimientos de expresión, de comunicación, en el que uno podía tener la libertad de decir básicamente lo que quisiera en los medios que encontraba. Desde la música, obviamente, en las tribus urbanas, pero particularmente ligados a lo que es la publicación. Entonces, hay fanzines de todos tipos. Hay fanzines de poesía, de literatura, de opinión, hay fanzines magacinescos. Y básicamente esta exposición, como muchas otras acciones que yo, bueno, en las que he trabajado en solitario o en conjunto, apelan, digamos, a que uno utilice materiales sencillos porque todo el mundo puede hacerlo. Eso es. Muchas gracias, Paco. Y cuéntanos dentro de lo que podemos conocer en la exposición.
¿Cuáles serían para ti algunos de los hitos Ujú. dentro de la historia del fanzine en nuestro país? Sí, bueno, venía preparado, traje un montón de originales y algunas imágenes para poder graficar al respecto de lo que ha sido el desarrollo del fanzine en nuestro país. Creo que todo comienza con la lira popular, estos pliegos. Aquí tenemos una imagen esa imagen. maravillosa, de hecho, una maravillosa imagen, una silografía que acompañaba los textos de los artistas populares de mediados del siglo XIX en nuestro país. Básicamente son notas poéticas al respecto de la realidad. Alguien lo clasificó alguna vez como la crónica roja de la época, pero desde una perspectiva poética, digamos. Eran los poetas que estaban muy relacionados a lo obrero, a lo campesino, que utilizaban distintos pliegos para poder imprimirlos y venderlos o repartirlos, digamos, con sus ideas estéticas en términos de poesía. Claro. Entonces es súper interesante esta imagen porque es un reflejo, así como aparecen muchas en la exposición, de una estética particular que nace a mediados del siglo XIX y que ahora es propia, digamos, y parte de nuestro patrimonio. Ahora hay un reconocimiento al respecto del valor que tiene patrimonial, a propósito de la celebración del Día del Patrimonio. De hecho, una de las temáticas de los seminarios sobre patrimonio cultural que organiza DIVAM estuvo relacionado con la lira popular y ahí Sí. quienes asistimos pudimos conocer que esta expresión cultural también no solamente estaba presente en Chile, sino que en toda Latinoamérica y en Europa. Sí. En los años 30, un artista muy joven, de hecho tenía solo 17 años, que luego sería muy famoso gracias a sus ilustraciones como portadista en el Peneca y además como el ilustrador del Silabario Hispanoamericano. Él, y aquí tengo una imagen de él, Mario Silva Osa, conocido por el seudónimo Coré, creó una revistilla original, digamos, que era un número único, que de hecho tenemos acá, hojas amarillas, que básicamente era un compendio de poesía, algo lúgubre, con ilustraciones extraordinarias. Según nuestras investigaciones, no lo digo por mí mismo, digamos, porque mucha otra gente ha estado al tanto y digamos investigando de qué forma se desarrolla este tema, hemos determinado que hasta ahora, que lo sepamos, es el fanzine más antiguo que conocemos en Chile. Gajes de la grabación, caen cosas. Básicamente, además propone algo muy interesante que es el ejemplar único. No sabemos si eso lo hizo para alguien más o lo hizo para sí mismo, pero básicamente es un ejemplar que no tuvo una impresión, sino que es un original hecho publicación. Es muy interesante. Tenemos también antecedentes en la poesía. Mandrágora y Leitmotiv, aquí tengo una portada de Leitmotiv, que eran publicaciones realizadas por los surrealistas chilenos. Y esto que me encanta, que es el Quebrantahuesos, creado por una serie de poetas, entre los que destacan Nicanor Parra, Enrique Lin, grandes poetas. La vanguardia Exacto. literaria quizás de la época. Sí, que de hecho es muy interesante porque bueno, uno puede reconocer cierto estilo, cierta ironía, digamos, en estas composiciones, junto con el tema del collage. También es un antecedente importante en el desarrollo de la publicación independiente o de las formas independientes de promover ideas. Son algo así como nuestros antepasados, abuelos y bisabuelos. Ahora bien, yo creo que me voy a alargar un poquito en esta respuesta, pero es súper importante. En los años 80, en Chile, como una forma de resistencia cultural, en dictadura, en lo que se denominaba el apagón cultural, comienzan a aparecer distintas publicaciones independientes como esta, Enola Gay. Esta es una revista que editaban unos artistas, básicamente muchos del mundo universitario de la época de los años 80, y se distribuía en distintos eventos underground o subterráneos que se realizaban en esta misma calle que está Biblioteca Santiago, que es Matucana. Esto estaba en Matucana 19, un centro cultural alternativo que ahora sin duda es parte, digamos, de esta línea patrimonial respecto a lo que ha sido lo independiente en nuestro país. Ellos mismos editaron después la revista Matucana. Quizás, claro, el reconocimiento a los artistas under que fueron grandes, quizás, vehículos de expresión. Exacto. En los tiempos más oscuros de nuestro país. Más oscuros. Matucana, Beso Negro. Es muy interesante, todas estas revistas, estas publicaciones independientes y fanzines, ahora están muy presentes en las exposiciones recopilatorias de la época. Es más, en este mismo instante, en el Museo de la Solidaridad Salvador Allende hay una exposición al respecto de
los 80, artistas de los 80, distintas perspectivas, y hay un espacio presente para fanzine y para revistas independientes. De hecho, la Enola Gay y la Beso Negro están, y además algunas extranjeras, Cerdo y Peces, algunas revistas independientes de otros países. Interesante dato. Muy interesante. Luego, esto. Las tribus urbanas en Chile comienzan a proliferar y comienzan a aparecer fanzines, ya con la palabra fanzine, una palabra... o su abreviatura o science, claro, los cines, que básicamente son un reflejo del pensamiento de las tribus urbanas. Este es un ejemplar de la época, son súper difíciles de conseguir porque bueno, había que estar ahí, digamos, para Claro. poder acceder a aquello. Y esta portada, debo decirlo, la hice yo. O sea, toda la fotomecánica, digamos, de la obtención de esta imagen, que era de una película de terror italiana, de los Demons, era la película. Y básicamente se trata de algo así como un fanzine magacinesco que va haciendo un compendio de lo que son las producciones musicales de la época. ¿Y entrevistas a los grupos? Entrevistas, fotografías, todo Muchas hecho de las cuales se hacían vía carta. Hay que Exacto, destacarlo. exacto, sí. Había una relación con fanzines en el extranjero, de hecho. Entonces eso era súper interesante. Ahí ya se conforma una escena, digamos, de lo que es el fanzine. Y por otra parte, esto primero. Esta revista, que fue una revista oficial, digamos, que circuló en kioscos a finales de los años 80, la revista Trauco. Claro, con una producción quizá más orientada a destacar por el color, sus portadas. Claro que sí. Aquí hay un trabajo, digamos, de edición independiente. Pero ellos, muy conscientes de la importancia del fanzine, organizan un concurso de fanzines histórico. Y ya aquí aparecen algunos fanzines que quedaron registrados en este concurso, como por ejemplo No Más Dago, La Puaj, Arcada, Tum, el cómic de Evolución. Es súper interesante porque todos estos fanzines hechos por personas que no se conocían entre sí a finales de los años 80 son sintomáticos. Todos hablan de una descarga, de una rabia. Claro, en tiempos oscuros de dictadura eran los fanzines propios, digamos, de los contenidos que quisieran hacer personas en resistencia cultural. Miren qué interesante es esto. Y ya a comienzos de los años 90, este fanzine fotocopiado, que también es, para mí personalmente es bastante importante porque es un fanzine que yo realicé junto con los integrantes de Chancho en Piedra antes de que Chancho en Piedra existiera. Antes que fuera conocido. De hecho, tenían hasta otro nombre, los Pig Stone. Los Pig Stone. Portada del Lalo, el vocalista, están dibujos del Cabezón, que es el guitarrista. Estamos viendo un verdadero tesoro del fanzine en Chile. Con Sí, esta mini entrevista. Imagínense, lo he guardado años. Aquí dibujos míos, una parodia de ciencia ficción bizarra, con alguna mirada social. Entonces, todas estas obras son muy interesantes en términos de patrimonio, ya que estamos hablando de aquello. A mí me molestaba mucho en este tiempo la idea de que el patrimonio, estoy hablando de los años 90, fuera solo algo que se podía apreciar a nivel, por ejemplo, arquitectónico. Claro. Que era una idea que estaba muy instalada en la época. Sí, hay muchos tipos de patrimonio y particularmente esto que son las comunicaciones independientes, por cierto que tienen una línea patrimonial de desarrollo. Continuamos con la segunda parte de la entrevista a Jorge Pato Toro sobre su exposición El fanzine en la historia de Chile. Pato, cuéntanos un poco ahora sobre la itinerancia de esta exposición. ¿Tienes planeado a futuro considerar otros lugares de exposición para que la comunidad pueda conocer y aprender sobre el fanzine en Chile? Sí, de hecho, hay harta gente que me ha escrito para poder llevar a sus espacios esta exhibición. Me parece súper estimulante aquello. Es una exposición que está pensada para ir creciendo, obviamente. Hay mucho material, claro. Hay muchísimo material que de hecho va a ir incorporándose a este trabajo. Siempre va a estar mutando, además, siempre vamos descubriendo cosas nuevas. Hace poco descubrimos que, por ejemplo, hay un gran escritor, Nicomedes Guzmán, hizo su fanzine. Por supuesto. Hizo su fanzine cuando joven, se lo regaló, era un regalo de amor, digamos. Su libro fanzine, claro. Y eso es nuevo, digamos, con nosotros, no lo sabíamos. Se descubrió hace muy poco, la familia, digamos, buscando en unos baúles encuentra este ejemplar, claro. Y ahí ya tenemos otro antecedente en esta historia que se está construyendo día a día. Lo interesante es que esa obra se pudo reeditar ahora, también gracias a un fondo concursable, y también se mantuvo la edición original, es decir, las mismas técnicas que él empleó para hacer este libro, fanzine, poemario ilustrado, se conservaron para hacer esta reproducción casi facsimilar de una obra que para la literatura chilena tiene, claro, un valor muy, muy importante. Absolutamente. Sí. Es muy emocionante, de hecho,
descubrir que estos artistas habían realizado, digamos, su fanzine y que es muy fácil, digamos, entrar en el mundo del fanzine en la historia. Basta con que uno haga un fanzine y estás dentro. Claro. Entonces, claro, esta investigación es una investigación que, como lo contaba, yo ya llevo 30 años haciéndola y poco a poco hemos ido haciendo una construcción al respecto de lo que es el relato que se genera desde los fanzineros. Perfecto, Pablo. Oye, y recién estábamos hablando del aporte quizá patrimonial del fanzine, pero aparte de esto que ya señalamos, ¿cuál crees tú que es algo más significativo? O sea, ¿cómo poder valorar esta producción cultural como parte del patrimonio chileno? Bueno, básicamente el fanzine democratiza la posibilidad de transmisión de ideas en la comunidad y eso ya es un valor por sí mismo. Acá no hay un editor que te diga esto va a funcionar, esto va a vender más o menos, no hay ninguna presión. Es decir, las ideas están puras, en algunos casos las ideas están en bruto. Y eso tiene un gran valor porque los fanzines tienen una gran naturalidad en las comunicaciones. Yo creo que ahora que se ha hecho una puesta en valor al respecto de muchos aspectos que antes no eran considerados patrimoniales, recordemos por ejemplo grandes ilustradores de la historia o dibujantes, el mismo Coré, Elena Poirier, que en su momento sus ilustraciones y sus trabajos gráficos eran considerados más bien utilitarios, claro, decorativos casi, ahora tienen un alto valor patrimonial. Por tanto, y esa es una idea que nosotros tenemos súper clara, todo esto que nosotros estamos haciendo, cuando digo todo me refiero al movimiento fancinero actual. Yo no trabajo solo, trabajo con un grupo de gente, todos muy interesados en desarrollar este tipo de arte. El sentido comunitario se nota que es muy importante para los creadores, claro, y participantes del mundo del fanzine. Sí. Yo siempre le digo a la gente en tono de humorada, pero en realidad lo estoy diciendo muy en serio. O sea, si tú hiciste este fanzine hoy, en 10, 20, 30 años más va a ser patrimonial. Claro. Por supuesto que lo va a hacer. Gente del futuro, atención, cuando vean este video y estemos viejitos, o tal vez hayamos fallecido, van a decir, mira, tenían sus manos esos fanzines que ahora son patrimoniales. Claro. Que están en un museo. De hecho, oye, en el museo en el museo que tenemos acá al lado, el MAC. En el MAC, que tenemos al lado, es que hay muchos museos en la Universidad de Chile. Estamos en una zona de muchos museos. Yo hice una charla al respecto de la historia del fanzine que duró 3 horas y media y la gente quería más y más. O sea, hay una pasión, digamos. El Museo de la Memoria, a propósito de los museos de la zona, tiene un espacio expositivo con fanzines de la época, que en ese tiempo eran llamados boletines, tenían que ver con un tema de denuncia, de violaciones a los derechos humanos, recorrían generalmente, se podía encontrar uno en Las Peñas, este tipo de publicaciones, en la Vicaría de la Solidaridad, etcétera, etcétera. Entonces, ahora eso es material histórico que es un reflejo de una época en particular, así como todo este material que es más nuevo, pero que va a ser un reflejo de esta época. Entonces, yo creo que cuando uno empieza a hacer esa meta historia, digamos, está en el camino correcto de la investigación. Genial. Ojo, yo mismo hice fanzines en los años 80 que nunca más vi. O sea, los entregué, los cambié, los vendí. ¿No tienes tu copia? No tengo mi copia. Alguien la puede tener por ahí. No lo sé. Digamos, fanzines que ahora son súper interesantes de recordar porque fueron un reflejo de lo que era la resistencia cultural en dictadura. Entonces, en ese sentido, me gustaría mostrar algunas cosas que son muy interesantes actuales. Hay muchos, hay una gran escena actualmente. Sí, te queríamos también preguntar eso. ¿Cuál es tu visión sobre el panorama actual del fanzine? Es muy contundente, hay una escena muy cohesionada. Imagino que hay un estímulo importante gracias a las nuevas tecnologías, a las redes sociales virtuales. Bueno, toda la posibilidad que tiene uno de difundir rápidamente a través de la red. Claro, los medios han ayudado mucho a fortalecer estas redes. Absolutamente. Y bueno, y las bibliotecas públicas particularmente han tomado el toro por las astas y han hecho espacio, sobre todo debo destacar que en esta misma sala en la que estamos se encuentra la Fanzinoteca, que es un lugar que congrega la mayor cantidad de fanzines a nivel nacional que existe en el país, digamos. Claro. Entonces eso es una gran disponible instancia. de manera gratuita y democrática a las personas que lo quieran. Sí, muchos de los fanzines que tengo acá, de hecho, están en la colección Fanzinoteca. Me gustaría destacar algunos, son montones. Por favor, adelante. Fititui, que es un fanzine muy gráfico, realizado por un colectivo llamado Greta Garbo, Tillo, el Garbo, digamos, grande artista plástico,
Sí, y que están quizás en un momento de apogeo. O sea, Podemos ver- absolutamente. Se producen y no paran. Catrileo, por ejemplo, con grandes ilustraciones, un trabajo de guión increíble. Esto me consta que está acá en la colección. Sí. Esto, por ejemplo, que es una obra muy, extraordinaria. muy fuerte también. Estos son fanzines que me encanta. Mira qué bonito el acabado. No está corcheteado ni pegado, está cosido. Técnica oriental. Absolutamente. Manuel. Nosotros en algún momento, en alguna reunión de fanzineros, descubrimos que todos teníamos una fascinación por descubrir, por ejemplo, el corchete mal puesto o el corte mal hecho, porque eso de alguna forma delataba que no había una producción industrial, sino que más bien era una cosa manual, artesanal. Este es un fanzine que me gusta mucho, que es de Sebastián González, extremadamente surrealista. Cuando Sebastián no hace cyberpunk o una ciencia ficción social, hace este tipo de obras extraordinarias. Miren qué belleza. Esto de Abrazo Ediciones. De hecho, esta portada me parece delirante, porque básicamente el café de la mañana, Claro. Un poco chorreado, depositado De lo sobre el cotidiano. papel. Claro, lo cotidiano. Y con un acabado y unas ilustraciones que son realmente maravillosas. Sí, bueno, las producciones de Abrazo Ediciones Sí. son muy bellas. Este que es increíble, este es uno de mis favoritos, mis fanzines favoritos de toda la vida. Un amigo Los eterno. míos también, la tengo en mi colección ¿Ah, sí? personal. Sí. Es que es maravilloso. Por favor, miren el diseño. Es Nicolás Pérez de Arce, un amigo eterno, con una gráfica pero ya delirante. Además, con un tipo de lectura... O media steampunk. así. Sí. Muy estimulante. Simbólica. La lectura. Extremadamente. Un arte proyectivo, digamos. Uno acá, como espectador, puede asignarle el significado que uno quiera. Maravillosa. Esta que me encanta también es una adaptación de El Árbol de María Luisa Bombal por Melina Rapimán. Miren qué lindo, con esa gráfica que ella tiene tan naif, tan dulce. Una persona que está muy ligada al tema también del vestuario. Y este que lo tengo hace bastante poco, que lo hace Sui Yen, ella es parte de un tremendo colectivo que es Dayana Andrea, una agrupación increíble, performática y musical, y empezó a editar este fanzine que se llama Una historieta cósmica, realmente psicodélica y maravillosa. Tiene un poco el estilo de la revista Trauco, ¿no? De algunos ilustradores. ¿Tú encuentras? Sí. ¿Sí? Sobre todo del farista, que no me acuerdo el autor. Clampton, sí. Fíjate que, Clampton, un gran héroe, digamos. De hecho, mira, sí, eso efectivamente tiene una relación. Me recordó por lo menos al ver esa imagen. Y por otra parte, tengo acá algunos fanzines que ya... se me queda súper importante que lo había puesto de ejemplo. Super Fideo, de Acertijo. A él le encanta jugar con los formatos, con el papel, o sea, le encanta el tema casi del origami. Sí. Si acá podemos en la colección también apreciar diferentes formatos de sus fanzines, algunos más pequeños, más grandes. Exacto. Y por otra parte, muchos fanzineros del extranjero interesados en socializar sus fanzines en otros lugares hacen envíos o intercambian, o cuando viajan los traen. Tenemos por ejemplo Cayola, que es un fanzine brasileño. Miren qué gráfica espectacular, una extraordinaria belleza. Además Y está hecho como un papel reciclado. tiene un papel reciclado, exacto, que tiene todos esos matices tan interesantes. Este está hecho en Inglaterra, Fever, Alex Zamora, que es un gran fanzinero y productor de eventos de fanzines en Inglaterra. Él es chileno, residente en Inglaterra. Mira qué interesante. Sí. Muy magacinesco, una mirada muy particular de las cosas. Este que es un fanzine francés, que llegó a mis manos a comienzos de los años 90, y debo decirlo, me influenció mucho gráficamente. Yo creo que destaca a veces quizás en la obra la Sí. simpleza, pero Sí. la significancia Mira qué de las belleza. ilustraciones, el trazo. Ujú. Incluso también, como veíamos ahora, la misma materialidad te permite jugar con la creación de fanzines. Exacto. Me encanta desordenar en la mesa, ¿sí? Es que esto de la materialidad es maravillosa. Esto es un fanzine argentino, en las fronteras de la muerte. Mira por favor la gráfica. Increíble, exactamente. Se me desarma un poco de lo viejo que está. Y este que es muy destacado es un fanzine español llamado El Naufraguito, y tiene unas cosas extraordinarias. De hecho, quiero mostrarle un poquito acá. Por ejemplo, mira es un vaso recoge vómitos. Entonces uno puede jugar ahí, tiene como una paleta Hasta para... pop-up.
encontramos material interactivo en las colecciones de fanzine. Y dentro de este fanzine, como en la parte final viene un mini fanzine. O sea, un trabajo pero tan delicado, tan bonito. Es muy destacado. De hecho, Realmente sorprendente. este es un fanzine que uno puede, en España hay tal apreciación de este tipo de obras de edición que uno puede encontrarla hasta en museos, a la venta en los museos. Y este, que también es español, que mira qué curioso, es un fanzine que habla de la historia del metal underground chileno. Mira, recién veíamos un Justamente. fanzine y quizá en esta misma interés por conocer y rescatar este tipo de publicaciones, se han hecho quizás publicaciones también que van en una línea de investigación para temáticas específicas de la creación del fanzine en Europa. Justamente. De hecho, es muy interesante que tenga una suerte de continuidad estética. Por ejemplo, acá tengo un fanzine que también me gusta mucho, que es Osco, realizado por Visceral, y que tiene toda una estética relacionada al metal, al thrash metal. Y yo cuando lo vi la primera vez dije, pero esto es súper thrash metal. Bueno, efectivamente, está, digamos, en la escena actual del thrash metal, entonces era imposible que no tuviera, digamos, un desarrollo y una continuidad en el tiempo. Imagínate, ya 20 años después de lo que fue el apogeo, por ejemplo, del metal, se siguen haciendo obras, en este sentido, por ejemplo, relacionadas al cómics, pero en la misma línea estética. Claro, quizás yo creo que es importante destacar que para mantener activo el fanzine, o quienes son grandes motores de la iniciativa del fanzine, son las mismas comunidades de interesados, de fans, que de entre ellos surgen editores, creadores y también los mismos interesados en obtener, conseguir y conocer esta publicación. Sí. Hay un público cautivo del fanzine que busca fanzines porque busca esa diversidad y esa libertad creativa en la expresión. Me consta. Y de hecho, por eso quería cerrar con este. Este es un fanzine que hizo Sol Díaz, una artista consagrada, claro, ha editado innumerables libros, animaciones para televisión, etcétera, etcétera, pero aún así está interesada en el formato fanzine, y hace estas maravillas, estas pequeñas maravillas, como parte, digamos, de un movimiento alternativo, autónomo, digamos, a pesar de ser una persona que tiene un trabajo formal, digamos, en el mundo de la ilustración o del cómics. Una maravilla. Así que bueno, esto es el mundo del fanzine. Una invitación también a que las personas que ven este video hagan sus propios fanzines. Eso es interesante. Todos podemos hacerlo. Todos pueden hacer un fanzine. Pato, para terminar, queríamos conocer tu opinión sobre también la actualidad del fanzine, porque lo encontramos en bibliotecas públicas, lo encontramos en colegios, en universidades. ¿Tú crees que estamos realmente viviendo un boom del fanzine en nuestro país o en el mundo? Boom. Esa palabra. No, yo diría que el fanzine se ha visto cohesionado. Yo no creo en los booms. Ya. No. Quizás está más vinculado a una moda. Claro, hay gente que ha tratado de hacer boom de otros temas, digamos, y básicamente una cosa medio antojadiza, una opinión. ¿Cuál sería el concepto entonces para ti? No, yo creo que hay una cohesión, yo creo que el fanzine se ha visto muy fortalecido como escena. Actualmente hay un interés, la gente está muy relacionada entre sí. El fanzine invita a juntarse en vivo, el fanzine invita a tocar, digamos, ya no es una cosa virtual. Yo recuerdo que cuando apareció internet, en algún momento se le llamó el gran fanzine de la humanidad. Había gente que era muy positiva respecto a la figura de internet, pero luego... Interesante analogía. Sí, interesante, pero en realidad lo que busca la gente del fanzine es tener esto en las manos, poder tocarlo. Es como la misma relación que hay con los libros, un amor por la materialidad. Entonces yo creo que el énfasis que hay en el fanzine actual es muy positivo, muy interesante en la medida en que los artistas han podido desarrollar ampliamente sus obras y han podido difundirlas ampliamente. Y eso me parece extraordinario. Vamos a ver qué es lo que pasa 5, 10, 15 años en el futuro. Porque, bueno, uno que ya lleva tanto tiempo viendo de qué forma se va desarrollando este tema, ha visto momentos de auge y momentos de caída. Ya en el año 2000 en adelante hay una escena conformada de personas que se quisieron, digamos, desarrollar fanzine y lo hicieron año tras año. Antes no era tan posible, antes la gente hacía su fanzine, digamos, y lo dejaba ahí y nunca más hizo uno, digamos. Claro. Pero ahora, como también es muy valorado el formato y está en todas las instituciones, se ha visibilizado en los medios de comunicación, etcétera, etcétera, yo creo que es muy favorable para que la gente tome conciencia del valor de este tipo de herramientas comunicativas y que también se haga parte haciendo sus propias publicaciones. Yo creo que es un momento muy positivo
en ese sentido. Bueno, Pato, muchas gracias por tu tiempo, por compartir con todas nuestras amigas y amigos un poco más sobre la historia del fanzine en Chile. Y bueno, desde Biblioteca de Santiago, Sala Prensa Referencia, la Fanzinoteca, invitamos a todas y todas nuestras amigas y amigos a visitarnos este próximo domingo 29 de mayo para disfrutar en Biblioteca de Santiago del Día Nacional del Patrimonio Cultural y conocer un poco más sobre la historia del fanzine en nuestro país. Muchísimas gracias. Nos vemos. Chao.